Nuestra lectura de hoy se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 2. Por favor, busquen. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 2. ¿Lo tienen? El hermano Pedro y su esposa de Tizayuca, Hidalgo, ya están mejor. Ayer platiqué con el hermano Pedro y hasta contento estaba de que ya salieron, ya la libraron. Nos da mucho gusto eso, pero debemos seguir orando por ellos para que Dios los santifique. ¿Están listos? 2 de Corintios 2:12. Dice el apóstol Pablo: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Oh Dios, nadie es suficiente para esto. Por eso te pedimos que bendigas tu palabra. Si tú la bendices, será bendita en la vida de tu pueblo y en tantas personas, Padre, que tal vez nos escucharán, que no son convertidas. Que tu palabra haga la obra que tú planeaste desde la eternidad y que tu nombre reciba toda la gloria. Hagas lo que hagas. En el nombre de Jesús. Amén. Vean otra vez lo que dice en el 12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo. Troas está en Turquía, en el noroeste de Turquía. Y dice al final del 12, dice que se le abrió puerta en el Señor. ¿Qué quiere decir? Que muchos se convirtieron ahí. Estaba muy contento Pablo porque el evangelio llevó mucho fruto ahí en Troas. Precisamente ahí fue donde un día estaba predicando Pablo a la medianoche y un muchacho se cayó de la parte alta, ¿se acuerdan? Y se murió. Luego oró por él y recuperó la vida, resucitó. Pero dice en el 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Macedonia es en el continente europeo. Troas está en el Asia Menor. Macedonia está en Europa, en Grecia. Pero dice en el 14, mas a Dios gracias. O sea, él no se aferró a estar en Troas, donde había llevado fruto. Dice, no, si Dios me lleva a Macedonia, gracias a Dios. Si Dios salvó las almas en Troas, las salvará en Macedonia también. Dice el 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. O sea, yo fui un triunfador en Troas, con la ayuda de Dios. Sería un triunfador en Europa, en Macedonia, con la ayuda de Dios. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, los apóstoles, los que andaban predicando, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Del conocimiento de quién? De Cristo. Dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué significa esto? Que a Dios le gusta que prediquemos el evangelio. A Dios le gusta que hablemos de Cristo. Dice, el olor de su conocimiento. Esta palabra olor, y como dice en el 15, grato olor, se menciona mucho en el Antiguo Testamento. Cuando sacrificaban uno de los corderos, hay versículos que dicen que a Dios le gustaba aquel olor. ¿Pero por qué a Dios le gustaba aquel olor? ¿Acaso a Dios le gustaba el olor de la carne que quemaban? ¿Acaso Dios es carnívoro?
No, lo que eso quiere decir es que a Dios le gustaba que sacrificaran a los animales porque era el reconocimiento del pecado de los hombres, era el reconocimiento de la santidad de Dios y de la pecaminosidad de los hombres. O sea, a Dios le gusta que hablemos del Evangelio porque eso hace que los hombres vean su pecado y que entiendan que Dios es santo. En la predicación del Evangelio están implícitas las dos cosas, que Dios es muy santo y que nosotros somos pecadores. A eso debe de conducirnos un verdadero entendimiento del Evangelio. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Entonces, dice Pablo, a Dios le gustó que predicara yo el Evangelio en Troas, a Dios le gusta que lo predique también en Macedonia. Y si nos llevó en triunfo en Troas, nos llevará en triunfo en Macedonia también. Dice el 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Qué tremendo es esto. Vean, lo que da a entender de entrada aquí en este versículo es que a Dios le da gusto que los hombres se salven, pero también le da gusto que se pierdan. ¿Entienden ustedes eso? ¿Pueden ustedes entender eso? Si los hombres se salvan, es por la misericordia de Dios. Y si los hombres no se salvan, es por la ira y la justicia y la santidad de Dios. Dios es tanto misericordioso como justo y santo. Entonces, si los hombres se ablandan con el Evangelio, a Dios le da gusto. Y si los hombres se endurecen por el Evangelio, a Dios le da gusto. ¿Quién hizo el cielo? Dios. ¿Quién hizo el infierno? Dios. Entonces, sea que los hombres se salven cuando predicamos el Evangelio, sea que los hombres se pierdan, Dios se complace de eso. Nosotros quisiéramos que todo el mundo se salvara. Pero si predicamos el Evangelio fielmente, no todo el mundo se va a salvar. Muchos se van a perder. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo está hablando en nombre de los apóstoles, pero también en nombre de todos los que predicamos el Evangelio verdadero. Pero vean cómo dice otra vez en el versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Vean lo que dice aquí Pablo. Pablo creía ser un triunfador. Donde quiera que predicara, él era un triunfador. ¿Pero por qué? Vean. Fue perseguido, fue encarcelado, fue afligido de muchas maneras, fue azotado en 2 o 3 ocasiones. Pero él dice ser un triunfador. ¿Qué dirían los demás cuando lo veían todo sangrante de la espalda, cuando lo azotaban? Pues aunque lo encarcelaban y lo perseguían y lo azotaban, él decía ser un triunfador. Pablo soportó mucho porque él sabía que sufría porque Cristo le había mandado a predicar el Evangelio. Él no era un advenedizo, él no era un metiche. Él predicaba el Evangelio porque Dios lo mandó. Cristo personalmente lo encomendó para eso. Entonces, vean lo que todo esto implica. Si nosotros predicamos fielmente y sufrimos, podremos soportar nuestros sufrimientos basándonos en que Cristo nos comisionó para eso. No estamos predicando el Evangelio porque se nos ocurre, sino porque Cristo nos lo mandó. Hay predicadores que la gente habla bien de ellos, que les va muy bien, reciben mucho diezmo, tienen iglesias con miles de personas en su membresía y creen ser triunfadores. ¿Pero serán triunfadores?
Bueno, podríamos darles el beneficio de la duda. Si un pastor, un predicador, tiene mucho dinero, ¿eso significa que es un triunfador? Si tiene una iglesia enorme, ¿eso garantiza que es un triunfador? Pudiera ser que no. Hay falsos maestros y decimos que son falsos porque predican mentiras o una mezcla de mentiras y verdades y son millonarios. El hecho de que sean millonarios quiere decir que son triunfadores. Ellos así se considerarán y los que los rodean a lo mejor así los ven. Pero lo que importa, hermanos, no es cómo nos vea la gente. Lo que importa es cómo nos vea Dios. Es más, ni tampoco importa mucho cómo nos veamos a nosotros mismos. Lo que importa es cómo nos ve Dios. En medio de sus sufrimientos, Pablo se consolaba con lo que dice al final del versículo 14. Dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios estaba detrás de Pablo y avalaba su ministerio. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que la gente conociera a Cristo. Eso es lo que queremos nosotros, que la gente conozca a Cristo, para que conociéndole tenga vida eterna. Pero escuchen, para que otros conozcan a Cristo por medio de nosotros, tenemos que conocer a Cristo primero nosotros. Esto es obvio, debiera ser obvio, pero yo me temo que no lo es tanto. Si un predicador no es salvo, si un pastor no es salvo, ¿puede esperar que otros sean salvos por medio de él? Tal vez algunos lleguen a hacerlo, pero ¿cómo poder esperar eso? Dios quiere ser conocido, Dios quiere que Cristo sea conocido, porque no hay otra forma de que los hombres sean salvos. Y es que los hombres no saben quién es Cristo. Estamos rodeados de personas que no lo conocen. Han oído hablar acerca de Él, pero a Él no lo conocen. Nosotros queremos que otros lleguen a conocer a Cristo, que Dios nos use en eso, que podamos ser útiles a nuestros semejantes, que otros lleguen a conocer a Cristo por medio de nosotros. Es increíble que Dios pueda usarnos para esto. Débiles hombres como somos, que Dios nos pueda usar como sus colaboradores para que otros conozcan a Cristo y sean salvos. Dice en el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Quiere decir, hermanos, que el Evangelio produce diferentes efectos en la gente. Para unos, el Evangelio es olor de vida para vida y para otros es olor de muerte para muerte. Entonces vamos a ver primeramente que el Evangelio produce diferentes efectos en la gente. Es increíble esto, pero es así. Hay en este mundo cosas que son muy buenas, pero que se desprende de ellas algún mal. Por ejemplo, ven ustedes el caso del trópico. En el trópico, en los bosques tropicales, hay un clima muy bonito. La vegetación del trópico hay ricos frutos, flores exquisitas, árboles preciosos. Pero también en el bosque existen reptiles y serpientes venenosas, arañas venenosas, hormigas. Y así pasa con el Evangelio. El Evangelio es luz. El Evangelio es lo más precioso que existe. Es el mejor regalo de Dios. Nada ha traído más beneficios a este mundo que el Evangelio de Cristo. Pero para muchos es olor de muerte para muerte. Vean lo que estoy diciendo. ¿Pero de quién es la culpa de esto? ¿Es de Dios? No. La culpa no es del Evangelio. La culpa es de los hombres que lo rechazan. El mismo sol que endurece el barro ablanda la cera. Pero el problema no está en el sol.
El problema está en el material donde se posa el sol. El mismo sol que endurece el barro, ablanda la cera. Hay hombres que escuchan el Evangelio y en lugar de ablandarse, se endurecen. Las personas que disponen su corazón cuando escuchan el Evangelio, reciben la vida eterna. Pero si tú te endureces y no quieres recibir el Evangelio, te irás endureciendo poco a poco hasta el punto que ya no haya remedio para ti. El Evangelio es para algunos olor de muerte para muerte, pero eso depende de lo que entendamos por la palabra Evangelio. Hay evangelios, entre comillas, que son olor de muerte para todos los que escuchan. Noten esto. Estoy hablando de evangelios que no son el evangelio verdadero. Nosotros hemos hablado muchas veces en contra del moralismo. Que hay predicaciones que son moralistas. ¿Cuál sería una predicación moralista? Decirle a la gente que se porte bien, que se van a salvar por sus obras, que se van a salvar por sus esfuerzos. Esas predicaciones no promueven la moralidad. ¿Saben qué promueven? La inmoralidad. Si un predicador le dice a la gente que se va a salvar por sus obras, eso no es el evangelio verdadero. Eso es falso. Eso es engañar a la gente y conducirle a la muerte o confirmarlo en la muerte que ya tiene. Decirle a la gente que se porte bien no es el evangelio. Decirle a la gente que se va a salvar por dar un diezmo no es el evangelio. Decirle a la gente que se va a salvar por dejar de fumar o por dejar de tomar, ese no es el evangelio. Hay algunos que creen que todas las religiones son buenas. ¿En qué se basan para decir eso? Porque creen que todas las religiones promueven que la gente se porte bien. Pero escuchen, el cristianismo, en un sentido, no es una religión. Está englobada entre todas las religiones, pero el cristianismo nada que ver. El cristianismo no tiene nada que ver con las demás religiones. El cristianismo es la vida verdadera. La única que puede dar la vida eterna. Porque detrás del cristianismo verdadero está Cristo mismo avalando su evangelio. Los moralistas, los que creen que la gente se va a salvar por portarse bien, en el fondo no creen que exista ni el cielo ni el infierno. Ni les importa eso. Lo que ellos quieren es que la gente se porte bien. Ellos dicen, portarse bien es mejor que portarse mal. Sí, claro. Eso lo cree cualquiera. Es mejor portarse bien que portarse mal. Pero una persona se va a salvar por portarse bien. Si ustedes conocen un amigo borracho, ustedes le van a decir a ese borracho, deja de beber. Si tú dejas de beber, Dios te perdona tus pecados. ¿Una persona se va al cielo por dejar de beber? No. Si los que dejan de beber fueran al cielo, todos los alcohólicos anónimos irían al cielo. Pero no crean ustedes eso. Esas ideas moralistas, en teoría son buenas, humanamente hablando son buenas. Pero ¿saben qué pasa con el moralismo? Que ponen los ojos de los hombres una venda, porque les hace ver a Cristo como inútil. Yo no necesito que Cristo haya muerto en la cruz por mí. Yo soy una buena persona, yo ya no fumo, yo ya no tomo, yo ya dejé las malas palabras. Entonces, yo voy a ir al cielo porque soy una buena persona. Yo no necesito que Cristo haya derramado su sangre por mí. ¿Entienden ustedes el peligro del moralismo? Los moralistas ven la muerte de Cristo, su persona y su obra como inútiles. Los moralistas no creen que para salvarse necesiten a Cristo. ¿Saben qué dicen los moralistas en el fondo? Yo soy mejor que muchos que dicen ser cristianos.
Para salvarme no necesito de una religión, no necesito de Cristo. ¿Entienden por qué ese evangelio es olor de muerte para muerte? No es evangelio, es un evangelio pero entre comillas. Hay algunos que les enseñan a las mujeres de sus iglesias que son buenas o que se van a salvar si usan una falda hasta los tobillos. ¿Una mujer va a ir al cielo por usar una falda hasta los tobillos? Hay muchas mujeres que usan faldas hasta los tobillos y son hipócritas. Una mujer no se salva por eso. Si ustedes tienen un hijo rebelde, desobediente, mal hablado, y ustedes le dicen a ese niño, hijo, los groseros van al infierno, los desobedientes van al infierno. ¿Un niño es salvo por obedecer a sus padres? ¿Un niño es salvo por dejar de decir malas palabras? No. Una madre puede estar muy contenta con que su hijo le obedece, pero el asunto no es nada más que el hijo obedezca a la madre. El niño tiene que obedecer a Dios. Hay niños católicos que son muy obedientes a sus padres. ¿Van a salvarse por eso? No. Hay niños católicos que son muy honrados. Les inculcan la honradez. ¡Qué bueno que se las inculquen! ¿Pero van a ser salvos por ser honrados? No. Tienen que nacer de nuevo esos niños y si no, no serán salvos. Entonces, no basta inculcarles a los niños cosas positivas. Tenemos que guiarlos a Cristo, a que confíen en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Cuando se predica el evangelio verdadero, cuando predicamos que la salvación es por la fe, que somos justificados por la fe, que somos salvos por la gracia, es entonces cuando los fumadores dejan de fumar, cuando los bebedores dejan de beber y cuando los hijos desobedientes aprenden a obedecer a sus padres sinceramente. Es el evangelio verdadero el que hace que las personas nazcan de nuevo. En los grandes avivamientos de siglos pasados se predicaba la gracia de Dios en Cristo. Y muchos borrachos dejaron de beber. Prostitutas dejaban la mala vida. Viciosos, ladrones dejaban sus robos y se sometían a Cristo. Pero aunque el evangelio sea predicado apegándonos estrictamente a la palabra de Dios, está comprobado que para muchos el evangelio es olor de muerte para muerte. O sea, predicar el evangelio verdadero no garantiza que todo mundo se va a salvar. Repito, eso quisiéramos, pero desgraciadamente no es así. ¿Saben qué pasa con muchas personas? Que se endurecen cuando oyen el evangelio verdadero. O sea, ya estaban endurecidos, pues al conocer el evangelio verdadero se endurecen todavía más. Hay algunos que les hablamos del evangelio y ¿saben qué dicen? No, a mí no me hables de tu religión. Yo soy mejor que muchos cristianos. Yo conozco unos que son cristianos y hacen cosas que no deben. Para ser como esa persona, yo no necesito una religión. Para muchos, la palabra cristiano es sinónimo de hipócrita. ¿A qué se debe que algunos que escuchan el evangelio se portan mejor que muchos ateos? ¿Por qué? Hay personas que dicen ser cristianas que se portan peor que muchos que dicen ser ateos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque tienen una religión, pero creen que la religión es para ellos un seguro de vida, un seguro contra el infierno. Yo estoy bien, yo tengo mi religión, yo doy una ofrenda, yo estoy bien. Los que están mal son los de afuera, los que estamos bien somos los de adentro. Dicen algunos, los buenos somos más, pero los que dicen eso, los buenos somos más, no son de los buenos.
Ese es el problema. Hay otros a quienes las advertencias, las exhortaciones les producen temor y se apartan de ciertos pecados. Se apartan de algunos pecados. ¿Saben por qué? Porque les da miedo. Pero hay otros que aunque les dé miedo, en lugar de hacerse mejores, se vuelven peores. En lugar de alejarse del pecado, se vuelven peores. ¿Y saben por qué se vuelven peores? Porque pecan agarrándose de Cristo para justificar sus pecados. Yo soy bueno, yo tengo mi Biblia, yo tengo mi religión. Entonces se agarran de la gracia de Dios para justificar su pecado. Esa es apostasía, si no doctrinal, si moral. Acuérdense que hay tanto apostasía doctrinal como apostasía moral. Pero hay unos que tienen ambas. Se apartan de las doctrinas y se apartan de la moral. Pero esas personas oyen hablar de que Cristo derramó su sangre en la cruz, pero en el fondo no creen en eso. Ni les importa eso. Entonces, escuchan el Evangelio, pero para ellos les es olor de muerte para muerte. Escuchen. Una persona puede escuchar el Evangelio domingo tras domingo y no aprovecharle nada, no avanzar nada en sentido espiritual. La verdad que están escuchando es para ellos como un cuchillo para hacerse el harakiri. La verdad, en lugar de conducirlos a la vida, les conduce a la muerte. Conocen la verdad, pero se destruyen con ella a sí mismos. Es posible que a una persona le guste escuchar el Evangelio y al mismo tiempo le guste pecar. ¡Qué incongruencia! Si tú dices que eres cristiano, pues tienes que apartarte del pecado. Y si no, ¿para qué escuchas el Evangelio? Si no quieres apartarte del pecado, ¿qué te mueve a estar escuchando la predicación? Esas personas son necias. ¿Qué les diremos? Pues decídete por una cosa. Una de dos, o te decides por Cristo o te decides por el pecado. Pero no pretendes andar con las dos cosas al mismo tiempo. Es posible que una persona venga al culto y se ponga las alas de ángel al venir al culto. Pero sale a la calle y se quita las alas y se pone la cola. La cola del diablo. Hijos de Dios en el culto, hijos del diablo en la calle. Recuerden ustedes lo que dice el apóstol Juan, que los verdaderos hijos de Dios, los que son nacidos de Dios, no practican el pecado. Si ustedes dicen ser cristianos, apártense del pecado. Pero si no quieren apartarse del mismo, no digan que son cristianos mejor, porque en lugar de hacer un bien, harán un mal. A los verdaderos hijos de Dios les horroriza la idea de pecar en contra de Dios. No queremos ofender a nuestro Dios. Inviten ustedes a un cristiano a pecar y no lo conseguirán. Un cristiano no quiere pecar, no quiere ofender a su Dios. Tiene una nueva naturaleza. La nueva naturaleza que tiene se revela ante la idea de ofender a su Dios. Pero vean, los hipócritas no son así. Los hipócritas se reprimen. Un hipócrita puede asistir a la iglesia todos los domingos, a las reuniones. Quiere pecar, le gusta pecar, pero tiene miedo de que lo descubran. Dice, no, pero si peco, ¿qué tal si me ven los hermanos? ¿Qué tal si me ve el pastor? Si se entera el pastor, si me ve mi esposa. Se reprimen por los demás, pero a Dios no les importa. Son hipócritas. Tienen miedo al que dirán. Pero ¿qué hacen los creyentes? Cuando viene la tentación, se agarran de Cristo. Dios mío, no me dejes caer en tentación. El hipócrita se acerca al pecado. El cristiano se acerca a Jesús porque solamente ahí se siente seguro. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis.
El árbol fruto, el árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. ¿Saben qué es lo que más extravía a los hombres? Un evangelio pervertido. Desgraciadamente, abundan muchos evangelios falsos en estos días. Olor de muerte para muerte. ¿Saben qué pasa también? Que el evangelio de Jesucristo va a aumentar la condenación de muchos el día final. Vean lo que estoy diciendo. El evangelio de Cristo aumentará la condenación de muchos el día final. Es terrible esto, pero es cierto. ¿Cómo es posible que el evangelio vaya a hacer que el infierno sea un lugar más terrible de lo que podría haber sido? Todos los hombres, sin excepción, nos hubiéramos hundido en el infierno si Cristo no nos hubiera traído las buenas noticias. La gracia de Dios va a llevar al cielo a millones. Dice en Apocalipsis que en el cielo estarán millones y millones de personas. Un número que nadie podrá contar de tantos que serán. Pero una persona que escucha el evangelio y que rechaza la gracia, verá aumentada su condenación. Sin conocer el evangelio ya estaba condenado. Pero al conocer el evangelio y rechazarlo, su condenación aumentará. Vean, millones de indios que vivieron aquí en México, los aztecas, los mayas, los toltecas, murieron y fueron condenados en Centroamérica, en Sudamérica, etc. También africanos y asiáticos que nunca conocieron el evangelio, ¿en dónde están ahora? Fueron condenados. Porque la única forma de salvación es el evangelio de Cristo. No conocieron el evangelio de Cristo, fueron condenados. Pero escuchen, fueron condenados, pero no conocieron el evangelio de la gracia de Dios. Pero ¿qué será de aquellos que conociendo el evangelio, lo pisotean? Se burlan de Dios, se burlan de la palabra de Dios, se burlan de los cristianos. El pecado de uno de nuestros hijos, escuchen lo que voy a decirles. El pecado de uno de nuestros hijos, que conocen el evangelio, que les hemos predicado, es más grave que el pecado de aquellos que vivieron en México hace 500 años, porque ellos no conocieron el evangelio. Qué terrible es eso. Que un hijo de padres cristianos que está escuchando el evangelio termine un día en el infierno. El evangelio es luz. ¿Y qué es lo que hace la luz? Pone de manifiesto las tinieblas. El evangelio nos hace ver que estamos mal. Estamos sucios de los pies a la cabeza. El evangelio nos balconea. El evangelio nos dice, tú estás mal. Si ustedes se extravían en una colonia oscura en la noche, una colonia que ustedes no conocen, bueno, pues no conocen la colonia y es de noche, pues se van a extraviar. Pero ¿cómo se van a extraviar en una colonia a mediodía donde ustedes viven, la colonia donde ustedes viven? No puede ser. Si un ciego cae en una zanja, pues pobrecito, está ciego. Pero si una persona que ve bien se acerca al precipicio y se arroja, ¿cómo lo vamos a compadecer? Todos los que se burlan de las cosas de Dios, los que menosprecian la palabra de Dios, merecen la condenación. Si ustedes conocen la palabra de Dios, tienen años escuchando la predicación, pero no obedecen a Cristo y andan en pecado, ustedes verán aumentada su condenación. Acuérdense que en el infierno habrá grados de castigo. En el infierno no todo el mundo va a ser igualmente castigado. Unos van a ser más castigados que otros. ¿Quiénes serán los más castigados? Los que más se burlaron de Dios y de las cosas santas. La luz ha venido a México, pero los hombres han amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero hay algunos que no solamente no creen en el evangelio, sino que se oponen a él. Hablan en contra de él, en contra de Dios y en contra de los cristianos. La situación de esos es peor todavía.
Hay maridos inconversos que no permiten que su mujer, que es cristiana, lea la Biblia. ¡Wow! Qué mal les va a ir a esas personas si mueren así, sin arrepentirse. Muchos, cuando Cristo murió en la cruz, los que gritaron crucifícale, ellos sabían que Cristo era santo. Ellos sabían que Cristo era puro y sin mancha. Pero aún así, gritaron crucifícale. ¿Qué clase de castigo merecerán aquellas personas? ¿Qué castigo merecerán aquellos que tienen una Biblia en su casa, pero no quieren leerla? O la leen, pero no quieren obedecerla. ¿Se imaginan ustedes? Imagínense un hombre que tenía muchas Biblias en su casa, pero nunca las leía. Y si muere sin arrepentirse, le va a decir Dios el día del juicio: tenías muchas Biblias en tu casa, ¿por qué no las leías? Y si ustedes no solamente no leen, sino que se burlan de Dios, se burlan de las cosas santas, ¿cómo les irá el día del juicio? Hay muchos que hablan mal de la Biblia, ni siquiera la han leído. Pero hay otros que hablan mal de ella habiéndola leído. Pobres personas. Son personas que blasfeman no solamente con sus hechos, sino también con sus palabras. ¿Saben qué les va a decir Cristo a los que se burlan del infierno? Les va a decir: apártate, maldito, al infierno del que te burlabas. ¿No pensabas, no creías que existía el infierno? Mira, ahí está esperándote. Todos los que se oponen a la verdad, los que hablan mal de la verdad, van a ver que su castigo es más grande que el de los otros. Conocieron la voluntad de Dios, pero no quisieron ponerla por obra. Y veamos otra cosa. El Evangelio hace que muchas personas sean más desgraciadas de lo que hubieran sido. Vean este punto. Hay borrachos que conocen ese texto que dice que los borrachos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Hay un versículo que así dice: los borrachos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Un borracho que conoce ese versículo ya no puede tomar a gusto. Ya sabe lo que le espera. Un adúltero que sabe que los adúlteros terminarán en el infierno, pero no quiere arrepentirse, ¿cómo se sentirá? Pero yo no estoy diciendo allá, aquí. Hay un texto que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si tú eres creyente, ¿cómo vas a trabajar en domingo? Ya no podrías hacerlo con alegría. Otros conocen el texto que dice: la paga del pecado es la muerte. Si tú conoces ese texto, ya sabes lo que te espera si no te arrepientes. Todos los que conocen la palabra de Dios y la desprecian, no pueden ser realmente felices cuando pecan. ¿Por qué? Porque su conciencia les dice que están mal. Su conciencia les dice lo que han despreciado y el peligro en que se encuentran. La verdad que han conocido impide que pequen con alegría. Entonces, oyes hablar del amor de Dios y eso no te consuela. Oyes hablar de la misericordia de Dios y eso no te ayuda. Oyes hablar del amor de Dios, no puedes tú creer en eso realmente. Hay personas que les hemos hablado acerca del pecado y ¿saben qué han hecho después de muchos años? Han abandonado la iglesia de Dios. En lugar de abandonar sus pecados, abandonan la iglesia. ¿Cómo les va a ir a esas personas? Es posible que una persona que está endurecida escuche y escuche, en lugar de irse ablandando, se vaya endureciendo poco a poco.
Todos los que reciben la verdad y la valoran y la atesoran, para ellos es olor de vida para vida, pero si no, será lo contrario, olor de muerte para muerte. Todos los que reciben el Evangelio lo ven como olor de vida para vida. Nosotros, los que hemos creído en el Evangelio de Cristo, nos acordamos a veces de cuando éramos inconversos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tal vez escuchábamos alguna predicación, pero no nos importaba. Éramos insensibles, teníamos el corazón duro, estábamos dormidos, indiferentes. En el fondo, las cosas de Dios no nos importaban mucho. Tal vez simpatizábamos con las cosas de Dios, pero estábamos muertos aún, endurecidos. Pero un día, Dios nos alcanzó. Dios nos mostró nuestro pecado. Caímos de rodillas, le pedimos perdón a Dios y sentimos la paz de Dios. Sentimos que Dios nos perdonaba. Y de repente empezamos a amar a Cristo. Nos enamoramos de Cristo. Entonces entendimos que no hay nadie como Cristo. Entonces el Evangelio fue olor de vida para nosotros. Nuestros remordimientos se acabaron. Conocimos la paz de Dios, la paz con Dios. Sentimos que Dios nos justificaba. Es increíble. Es increíble que un Dios santo pueda perdonar los pecados de los hombres. Es increíble eso. Porque lo que merecemos es la muerte. Hemos ofendido a Dios y merecemos la muerte. Pero Dios nos perdonó. Y entonces entendemos que el Evangelio es olor de vida para vida y así lo va a hacer siempre. Escuchen, los que tienen vida ya no pueden perderla. Es olor de vida para vida eterna. Nunca se nos quitará la vida eterna. Pero hay algunos que dicen que el Evangelio puede ser olor de vida para muerte. Eso no puede ser. El Evangelio verdadero es olor de vida para vida. Si tú ya tienes vida, nunca se te quitará esa clase de vida. Los arminianos creen, los que creen que se salvarán por sus obras, creen que tú puedes ser salvo hoy y perdido mañana. Tú tienes la vida hoy, pero si pecas mañana, pues mañana la pierdes. Entonces creíste en el Evangelio y tienes olor de vida para vida. Pero si dejas de pecar. Porque si en el momento que peques, ya perdiste la vida. Creen que la salvación se pierde. ¿En qué clase de evangelio creen esas personas? Ellos creen que Dios te perdona hoy, pero en cualquier momento que peques vas a perder tu salvación. Eso es antibíblico. No es posible que Dios ame a una persona hoy y la vuelva a odiar mañana. Eso no es posible. Nosotros creemos que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es inmutable. Dios nunca dejará de amar a los suyos. Si ya te arrepentiste de tus pecados, si ya Dios te perdonó, Dios te ama. Nunca dejará de amarte. Tal vez peques, pecarás y Dios te va a disciplinar, pero nunca dejará de amarte. Nunca. El Evangelio no puede ser olor de vida para muerte. Cristo dijo, yo le doy a mis ovejas vida eterna. Mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Esta es la doctrina bíblica de la perseverancia de los santos. Los santos perseveran porque Dios los preserva. Estamos en las manos de Cristo. Nunca seremos sacados de ahí, de su mano poderosa. ¿Qué pasaría si creyéramos que la salvación de los creyentes pudiera perderse? ¿Saben qué? No podríamos tener paz ni gozo. Si yo pudiera perder la vida eterna que Dios me ha regalado, no podría dormir tranquilo. No podría tener paz en ningún lugar. ¿Quién nos va a garantizar que la salvación que tenemos hoy no la vamos a perder mañana? Si la salvación pudiera perderse, no podríamos orar por los demás, porque fueran salvos.
Porque, pues sí, eres salvo ahorita, pero no estás tan contento, mañana la puedes perder. Si la salvación pudiera perderse, no habría gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pues espérense, ¿para qué se gozan? Pues a lo mejor mañana se echa para atrás. Mejor vamos a posponer la fiesta a ver si persevera hasta el día final. Eso es absurdo y antibíblico. Hay quienes les dicen a sus seguidores que si se arrepienten, Dios los perdona. Pero que aunque los perdone, está en la misma situación que antes. Entonces, ¿cuál es la ventaja de arrepentirse? Eso es antibíblico. Vean, ellos creen que Dios es poderoso para salvar. Dice, mira, tú arrepiéntete. Dios es poderoso para salvarte. Pero ellos piensan que tú tienes más poder para perderte que Él para salvarte. Eso es absurdo. Nosotros leemos en la Biblia que los que creen en Cristo tienen vida eterna. Y la tienen ya. Es una posesión presente. La vida eterna empieza aquí. Y nunca se acabará. Vas a morir, te van a comer los gusanos, pero vas a resucitar y vivirás para siempre con Cristo. Veamos en segundo lugar que el ministro cristiano no es responsable de sus éxitos. Vean lo que dice Pablo. Somos olor fragante tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Esto significa que el ministro cristiano no es responsable de sus éxitos. ¿Por qué? Vean lo que dice el versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vean, nosotros, los que predicamos, somos responsables de lo que predicamos. Y somos responsables de cómo nos conducimos. O sea, somos responsables de la doctrina y de la práctica, de las dos cosas. No basta predicar la verdad, tenemos que vivirla. Pero escuchen, no somos responsables de los demás. Somos responsables de lo que predicamos y de lo que vivimos, pero no somos responsables de los demás. Si yo predico la palabra de Dios, si yo soy fiel y predico la palabra de Dios y no la mía, y las almas no se salvan, de todos modos yo voy a recibir una recompensa. ¿Me explico? Si una persona escucha el evangelio y se endurece, yo no soy responsable de eso. El responsable es él. Yo debo dar mi mensaje. Yo debo predicar el evangelio. Y si soy fiel en la predicación, Cristo me va a decir un día, has peleado la buena batalla, vas a recibir tu corona. Recuerden ustedes cómo el apóstol Pablo dice que los cristianos somos embajadores. ¿De qué es responsable un embajador? De dar el mensaje de su presidente. Mi presidente dijo que yo te dijera esto. Si yo voy como embajador y le digo algo, le digo mi mensaje al presidente de otro país, y ese país se enoja, ese presidente se enoja, no es mi culpa. Yo voy a presentar mi mensaje, lo que mi presidente me dijo. Yo voy a predicar el evangelio como un embajador. Si la gente se enoja, ese no es problema mío. Yo debo predicar mi mensaje y punto. El apóstol Pablo dice que los cristianos somos pescadores. Un pescador es responsable de echar la red donde sabe dónde debe echar la red. Y si no hay peces, pues ni modo. Yo eché la red donde sabía que tenía que echarla. No hubo peces, ¿qué puedo yo hacer? Un predicador es un agricultor, es un sembrador. El sembrador trabaja para el agricultor. ¿Qué es lo que hace el sembrador? Pues echa la semilla. Pero si no llueve, pero si no hay fruto, pues no es culpa mía, yo sembré. Entonces, debemos predicar. Y si las almas no se salvan, no es nuestra responsabilidad. Dios no se fija mucho en nuestros éxitos. ¿Saben en qué se fija? En que trabajemos para Cristo. En que seamos esforzados en nuestro trabajo. Y si hacemos lo correcto, si lo hacemos para servir a Dios, Él se va a agradar de nosotros.
Pero escuchen, nosotros queremos que la gente sea salva. Díganme, ¿de qué serviría estar predicando y que la gente no se salvara? Yo estoy llorando por mis hijos. Imagínense que yo llegara al cielo y que ninguno de mis hijos fuera conmigo. ¿Cómo me iba yo a sentir? Si predicamos el Evangelio y llegamos al cielo y hay alguna persona que nos conozca y nos diga, hermano, gracias a ti que me predicaste el Evangelio, gracias a ti, por eso estoy aquí en el cielo. Qué gusto nos va a dar eso. Pero imagínense estar predicando y predicando y llegar al cielo y que nadie llegara más que nosotros. Nos íbamos a sentir muy tristes. Hay escritores que si venden sus libros, pues ellos se sienten muy contentos. Pues para eso están los escritores, ¿no? Pues para vender sus libros. A los escritores les gusta ser famosos, les gusta ser admirados. Pero eso no es nada en comparación con que Dios nos use para que algunos lleguen a ser salvos. Hermanos, nuestra salvación, nuestra predicación no es inútil. Nuestros esfuerzos no serán inútiles si oramos por eso. Hermanos, no dejen de orar por la predicación. No dejen de orar por un servidor. Porque pues ¿de qué sirve que estemos predicando si las almas no se salvan? Si las almas se salvan es porque Dios quiere que sean salvas. Que el Evangelio sea olor de vida para vida. No es en vano servir a Dios, hermanos. No dejemos de predicar el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a nuestros hijos. Otra cosa, por último, predicar el Evangelio es una tarea elevada y solemne, porque vean cómo dice, porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es increíble. Es increíble que hombres como nosotros podamos ser vehículos o de salvación o de perdición. Hermanos, Dios está llevando una obra gigantesca en este mundo. Oigan lo que les estoy diciendo. Dios quiere que su evangelio sea predicado en todo el mundo. Que las almas sean salvas en todo el mundo. Cuando predicamos el evangelio, hermanos, es la obra de Dios. No es una obra humana. Esta es una obra sobrehumana. Es increíble que el creador del universo nos haya llamado a nosotros débiles humanos a eso. A colaborar con Él. ¿Quién es suficiente para esto? Dice Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hubo personas, es triste decirlo, que se metieron de pastores. ¿Saben ustedes por qué? Porque querían ser alabados, querían ser admirados, querían tener dinero, buscaban su propia gloria. Ellos confundían su propia gloria personal con la gloria de Dios. Creían que estaban trabajando para Dios y estaban trabajando para ellos mismos. ¡Guau! Debemos estar seguros que Dios nos llama a predicar el evangelio. Porque si no estamos seguros que Dios nos llama a eso, pues lo mejor sería que no predicáramos. Debemos pedirle a Dios que nos capacite. No somos dignos, pero debemos pedirle que nos capacite para que la predicación pueda ser de bendición para otros. Porque si no, ¿qué caso tiene estar predicando? Dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién dijo eso? Uno de los más grandes predicadores que han existido, el apóstol Pablo. Si él no se consideraba suficiente, imagínense nosotros. Cada vez que predicamos, estamos asumiendo ciertos riesgos. Cuando predicamos, podemos pensar, ¿y si lo que yo predico a lo mejor hace que se ofenda a esa persona? Voy a predicar y si se ofende a aquel otro, si se ofende a aquel, a lo mejor ya no va a dar ofrenda.
Mejor, en lugar de decir las verdades, mejor las voy a callar para que no se vayan a ofender. Luego vamos a tocar ciertos temas y decimos, pero a lo mejor una persona va a decir, el predicador está diciendo eso, lo está diciendo por mí. Entonces, no vamos a decir las cosas porque uno se va a sentir ofendido. Cuando predicamos el Evangelio no queremos ofender a nadie, pero desgraciadamente más de alguno se va a sentir ofendido. Pero pues ni modo, tenemos que predicar. No nos gusta que la gente se ofenda. No nos gusta que la gente se enoje con nosotros. Nos gustaría que nos alabaran. Nos gustaría que nos felicitaran. Que hablaran bien de nosotros. Las críticas no nos gustan. Nos gustan más las alabanzas que las críticas. Pero debemos predicar. Y si la gente le gusta o no le gusta, pues ni modo. Pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Por eso les repito, hermanos, no dejen de orar por los que predicamos. No somos suficientes para estas cosas, pero pues piden a Dios pues, que nos capacite. ¿Saben qué pasará el día que ustedes dejen de orar por nosotros? Que esta obra se va para abajo. La obra de Dios prospera gracias a las oraciones de su pueblo. Para predicar necesitamos de la gracia de Dios. Para predicar sobre todo. Pidámosle a Dios, hermanos, que Dios nos bendiga. Pidámosle que glorifique a Cristo. Pidamos que su palabra sea olor de vida para vida, que no vuelva vacía. Si estamos orando, hermanos, las cosas terminarán bien. ¿Saben qué pasará si ustedes no oran? Que aunque parezca que les va bien, no les va bien. A los que no oran nunca les va bien. Si ustedes no oran, ustedes no son cristianos. ¿Cómo les va a ir bien? Tal vez tengan dinero, pero el hecho de que tengan dinero no quiere decir que les esté yendo bien. Si ustedes no oran, no les va bien. Si las almas han de ser salvas, será por medio de la oración y no de ninguna otra manera. ¿Saben ustedes que los grandes avivamientos, siempre hubo un avivamiento en cuanto a la oración? O sea, Dios pone en nuestro corazón que pidamos las cosas para recibirlas después. Debemos pedir bendiciones de arriba para que vengan esas bendiciones. Si el COVID nos ayuda para eso, qué bueno. Si el estar en confinamiento, si el estar en cuarentena nos enseña a orar mejor, qué bueno, bendita sea la cuarentena. El diablo no quiere que oremos, hermanos. El diablo quiere que seamos egoístas. El diablo quiere que seamos cobardes. El diablo dice, no, ¿para qué te metes en problemas? ¿Para qué evangelizas? Mira, la gente no quiere escuchar. Mejor no hables. El diablo quiere cerrarnos la boca, hermanos. Debemos predicar el evangelio. Vean como dice aquí en el capítulo 3. Vean lo que dice en el versículo 5. Segunda de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pídanle a Dios, hermanos, que nos haga competentes. Que Dios nos capacite. Que Dios nos ayude. ¿Saben qué? Si Cristo está con nosotros, ya la hicimos. Seremos más que vencedores. ¿Qué nos importan las alabanzas de la gente? Si Dios se agrada de nosotros, aunque la gente hable mal de nosotros, nosotros quisiéramos que muchos fueran salvos, que todo el mundo fuera salvo, que el evangelio siempre fuera olor de vida para vida, pero sabemos que no va a ser así. Si predicamos la verdad, muchos se van a ofender. Al diablo no le gusta eso. Pero, ¿saben una cosa? Si muchos en esta ciudad llegan a ser salvos, si nuestros hijos llegan a ser salvos, eso va a ser maravilloso. Si la gente se salva,
Habrá gozo en el cielo. Y nosotros estaremos bien contentos también. Que Dios haga que su palabra sea olor de vida para vida. Es mucho lo que está en juego, hermanos. Vamos a rendir cuentas. Dios nos va a llamar a cuentas. Que Dios nos ayude. Que Dios nos perdone porque hemos pecado contra Él. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser fieles en la predicación de la verdad, a no callar cuando tenemos que hablar. Líbranos, Padre, de querer quedar bien con la gente. Oh, que nuestro deseo sincero sea el querer quedar bien contigo siempre, el agradarte. Oh Señor, gracias por Cristo. Gracias por nuestro Salvador, por su obra perfecta. Oh Dios, ayúdanos a ser competentes, a predicar tu evangelio. Que tu Espíritu Santo nos ayude a hacerlo como se debe y que veamos la salvación de muchos en esta grande ciudad. Que tu nombre sea glorificado con esto. Por Cristo Jesús. Amén.